tuvo una gran participación en la solución de la crisis de Venezuela cuando el golpe de Estado al presidente Chávez, por esa relación que ya mencionábamos. ¿Usted me puede hablar un poco cómo usted se manejó en eso? ¿Cuál fue el trabajo diplomático de mediador que tuvo que hacer Leonel Fernández para ayudar que la sangre no corriera más de lo que pudo correr? Pues te contaba, Pablo, que después de la primera visita de Chávez mantuvimos siempre una relación continua, llamadas telefónicas, mensajeros que van y que vienen, y por tanto pude estar presente en su primera toma de posesión, en el año de 1999. Coincidió que en la Asamblea, en el Congreso de Venezuela, a quien tenía sentado al lado era Fidel Castro, que no tenía entonces todavía esa gran relación con Hugo Chávez. Chávez había visitado a Cuba después que salió de la cárcel, luego del intento de golpe contra Carlos Andrés Pérez. Estuvo un par de años preso. Cuando salió visitó Cuba y por supuesto conocía a Fidel, pero no había una relación tan estrecha, y lo digo porque cuando el presidente Chávez empezó su discurso se persignó e invocó a Cristo, y recuerdo que Fidel me preguntó, ¿y Hugo es tan cristiano? Es decir, me doy cuenta que realmente no tenía ese conocimiento. Él se puso su crucifijo también, presidente. Él lo hizo, se puso su crucifijo en su momento. Eso es cierto, eso es cierto. Bueno, y se formó en una escuela de jesuitas, exacto, en su pueblo natal, en Santiago de Cuba, claro, de manera que también venía de una tradición cristiana. Pero hablemos del golpe. Después entonces de eso, pues mantuvimos el contacto. Yo termino la gestión de gobierno en el año 2000, pero después que termino yo visito Venezuela en un par de ocasiones, y cada vez que voy a Miraflores y tengo una relación con el presidente Chávez. Llega entonces lo del golpe del año 2002. Por pura casualidad, el día del golpe, yo estoy viendo la televisión, estoy viendo a CNN, y cuando veo lo que está ocurriendo, decido llamarlo por televisión, llamarlo por teléfono. Cuando le llamo, me doy cuenta que él como que no sabe lo que está ocurriendo. Él no tiene, digamos, el dominio, la información de la magnitud de lo que está ocurriendo. ¿Usted está diciendo algo histórico, presidente? No, y él lo dijo aquí cuando vino. El presidente Chávez en ese momento, usted pudo informarle algunas cosas. O sea, él no estaba debidamente informado, y cuando él vino la última vez, el último viaje que hizo acá, él contó en detalle lo que aconteció. Entonces le llamo por teléfono, le digo, estamos aquí muy preocupados con lo que está ocurriendo. Y dice, ¿qué es lo que ocurre? Digo, bueno, aquí vemos gente hasta disparando desde un puente que está en la avenida central. Esto se está yendo de las manos. Y dice, pero yo no estoy dando cuenta de eso. Entonces, ¿qué cree que podemos hacer? Digo, yo voy a llamar al presidente Carter, porque teníamos esa relación entre los tres. Llamaré de nuevo al presidente Carter para que él sepa lo que está ocurriendo y se dé a conocer la noticia de que en Venezuela hay un intento para derrocar el gobierno del presidente Hugo Chávez. Perfecto, ponte en eso y después conversamos. Y en efecto me puse en eso, pero ya no pude conversar con él porque fue hecho preso. Fue detenido, llevado a un cuartel militar, y fue unas 48 horas después que pudo recuperar su libertad y reintegrarse como presidente. Ahí perdimos en esos días la comunicación. Pero una semana después yo vuelvo a Venezuela, entonces me reúno con él y conversamos sobre lo acontecido y cómo relanzar el gobierno. Y es así entonces como me invitan prácticamente un mes después para iniciar un diálogo nacional. Y ahí entonces voy con las distintas fuerzas políticas en Venezuela, con el apoyo del presidente Hugo Chávez, que hiciese esa labor de contacto con distintos sectores venezolanos para tratar de establecer una especie de diálogo que permitiera la convivencia democrática entre los distintos sectores. Ya vamos entendiendo por qué tanto Leonel, y le dije a Leonel, y yo llamé a Leonel con ese estilo sencillo que tenía el presidente Chávez. Pero así llegamos, presidente, a Petrocaribe, que es la expresión de mayor solidaridad que puede tener el pueblo venezolano con un pueblo como el pueblo dominicano, que no tenemos petróleo, que es una presión económica muy fuerte. Sí. República Dominicana, ¿qué ha significado para el pueblo dominicano, para la economía dominicana, la ayuda a través de Petrocaribe? Ha sido por Petrocaribe, en gran parte por Petrocaribe, no exclusivamente, pero en gran parte por Petrocaribe, que la República Dominicana ha logrado mantener estabilidad macroeconómica en los últimos años. ¿Por qué razón? Fíjese, cuando yo salí del gobierno en el año 2000, el precio del barril de petróleo era como $13 el barril. Cuando regreso ya estaba como por $40 el barril y seguía subiendo, y por tanto se hacía insostenible para nosotros.
Entonces yo llamo al presidente Chávez y le explico que República Dominicana forma parte de lo que llaman el Acuerdo de San José, que era lo que existía en aquel entonces, sí. Un acuerdo en virtud del cual tanto México como Venezuela podían financiar proyectos de desarrollo de infraestructuras sobre la base de la facturación petrolera. Venezuela cumplía, México no estaba cumpliendo, entonces yo le decía que si se podía ampliar lo del proyecto del Acuerdo de San José. El Acuerdo de San José todavía. Sí. Porque había algunas ideas, algunas iniciativas de desarrollo de infraestructuras que queríamos desarrollar. Construcción de un puente, construcción de una hidroeléctrica, etcétera. Y bueno, y Venezuela estaba dispuesta efectivamente a colaborar con eso. Pero el precio del petróleo seguía subiendo. Y entonces él dice, me llama y me dice, mira, de lo que hemos conversado sobre el Acuerdo de San José, está bien, pero yo tengo una oferta mejor que esa. Y te voy a convocar a ti y voy a convocar a los demás líderes caribeños para que tengamos un encuentro en Venezuela y discutir la propuesta que yo tengo. Y es una iniciativa de él, ni siquiera es una petición mía o una petición de ningún otro líder caribeño de la época. Lo que habla muy bien. Totalmente, ahí viene su generosidad. Entonces él nos convoca y nos dice, mire, yo me he reunido aquí con los directivos de PDVSA y hemos concertado sobre cómo mejor colaborar con ustedes. Y hemos creado este proyecto que se llama Petrocaribe, que no consiste en una donación del petróleo venezolano, como alguna gente malinterpreta. Sencillamente es una iniciativa que procura establecer un diferimiento de pago sobre la base de pagar en lo inmediato el 60% del valor de la factura y diferir el otro 40%, con una tasa de interés del 1% y pagadero todo a 25 años. De manera que era una oferta realmente, yo diría, histórica, porque ni siquiera los organismos multilaterales de crédito hacen concesiones de esta magnitud o de esta naturaleza. Y ya se había establecido, ahí se estableció ya lo del tope, de que si pasaba de tanto te financia, o ahí no, mismo todavía porque ahí el precio estaba a 70, 75 dólares el barril, ya era mucho, pero uno pensaba que no iba a pasar de ahí. Bueno, yo siempre he hablado del tema de la especulación financiera en los contratos a futuro, yo creo que ese fue el fenómeno que se fue dando, y llega el barril de petróleo a 100 dólares el barril. Eso fue una crisis. Nos convoca de nuevo, sale de él y nos dice, mire, sabemos las dificultades que ustedes están teniendo, que sus economías no podrán sobrevivir a 100 dólares el barril de petróleo. La propuesta nuestra va a ser la siguiente. Mantenemos 60-40, ustedes pagan el 60% de la factura si está por debajo de 100, pero si llega a 100, paguen solamente 50, el 50% de la factura. Y si llega a 150, paguen solamente el 25% de la factura. Porque sabía que ese precio a 150 dólares el barril no se iba a sostener y que por tanto iba a ser un fenómeno transitorio, pero mientras durase, para que no fuese a afectar el desempeño de las economías de la región, hacía su oferta generosa de solamente paguen el 25%. Por suerte que no tuvimos que llegar a ese nivel, nos aproximamos a 147 dólares el barril en el año 2008. Sí. Y se sintió en la economía dominicana el impacto del barril de petróleo a 147 dólares el barril. Bueno, en todo caso, quiero decir que de parte de él lo que hubo siempre fue una actitud de cooperación, una actitud generosa, una actitud de solidaridad como nunca antes la habíamos visto. Esa disposición de colaborar y además sentir la pasión de que está colaborando con el bienestar y con la estabilidad de República Dominicana, de Cuba, pero al mismo tiempo de Jamaica, de Barbados, de las islas del Caribe, ¿no? Y ya luego a ese proyecto fueron integrados países centroamericanos, como el caso de Honduras, el caso de Nicaragua, el caso, tengo entendido que de Guatemala por igual, en fin, o sea, varios países de Centroamérica y el Caribe fueron beneficiados con este proyecto de Petrocaribe, que es un proyecto modélico, ejemplar, de solidaridad entre pueblos de América Latina. ¿Cómo conecta Petrocaribe con la compra del 49% de las acciones de la refinería? ¿Y por qué no se ha llevado a los hechos de la propuesta de Chávez en algún momento de crear una gran refinería en la República Dominicana para que sea un poco el centro por nuestra perfecta ubicación geográfica? ¿Cómo quedó eso? ¿Cómo conecta una cosa con la otra, presidente? Bueno, originalmente incluso la propuesta que nos hizo el presidente Chávez era de la construcción de una refinería.
que iba a estar en la costa norte del país. Y empezaron a hacerse los estudios de todo eso, pero ya luego, entonces, cuando la Shell decide irse de República Dominicana, entonces se consideró que era más fácil, más factible, por la inmediatez de la acción, el que Venezuela entonces comprase el 49% de las acciones y que conjuntamente con Refidomsa lleváramos a cabo el proyecto, con la idea inclusive de ampliar ese proyecto a futuro. No era solamente el tener ese porcentaje de las acciones de la empresa, sino que eso sirviera como de punto de partida para otras inversiones que Venezuela iba a hacer para ayudar a República Dominicana en el manejo de los combustibles. Presidente, hay un tema importante y un hecho donde el presidente Fernández fue el gran, si bien no fue el protagonista, fue una especie de salvador de un problema muy serio entre dos países hermanos, pero muy poderosos, con presidentes con temperamentos muy fuertes y aliados cada uno a países que son muy enfrentados como Cuba o Estados Unidos. ¿Cómo fue posible que un presidente de un pequeño país pudiera mediar, lograr ese equilibrio de ser respetado, escuchado y obedecido hasta cierto punto por el presidente Uribe, pero lo mismo con el presidente Chávez? Se me ocurre pensar por vez primera en estos momentos que también tiene mucho que ver con las relaciones personales que se desarrollan cuando ellos no eran presidentes. Así como he hablado en el caso del presidente Chávez, que vino cuando no era presidente, pues igual ocurrió con Uribe. Uribe nos visitó a Palacio, tal vez en el 97 o en el mismo 98, cuando no era presidente. Entonces, bueno, Uribe nos visitó, hubo inmediatamente química entre ambos, se estableció también esa relación de amistad, llegamos a conversar por vía telefónica varias veces y luego él sale electo presidente, pero ya tenemos la relación personal. Entonces, ocurre por pura coincidencia que República Dominicana va a ser la sede de la reunión del Grupo de Río. Nos correspondía tener la sede en esa ocasión. Y ha coincidido con el conflicto entre Colombia y Ecuador por el tema del ataque de las instituciones del orden público colombianas en territorio ecuatoriano. Eso suscita la controversia. Bueno, pues que resulta que al ocurrir el fenómeno hay una crispación en la opinión pública, ¿no? El conflicto triangular entre el presidente Correa, el presidente Chávez, el presidente Uribe, bueno, hasta amenaza de guerra, llegaron a sonar los tambores, ¿verdad?, en aquel momento de la posibilidad de un conflicto bélico. Entonces, lo de aquí, yo obviamente, antes de que se produzca la reunión, apelo siempre a la diplomacia telefónica. Y entonces, pues llamo por teléfono al presidente Chávez, conversamos ampliamente de lo que yo entendía debíamos lograr en el encuentro aquí del Grupo de Río. Y le pido que si él puede llegar más temprano para que conversemos y dar los toques finales para ese encuentro. Y creo lograr con él un compromiso de que efectivamente le vamos a buscar solución al problema aquí en Santo Domingo. Llamo al presidente Uribe y le digo, por igual que he conversado con el presidente Chávez, la necesidad de que lleguemos a acuerdos, le explico lo mismo. Llamo al presidente Correa y le digo que requiero de su cooperación para que le busquemos una solución aquí. Llamo al presidente Daniel Ortega y también lo involucro en esto. Llamo, por supuesto, al presidente Raúl Castro y le digo lo que va a pasar en República Dominicana y que necesito de su ayuda para un poco calmar las tempestades. Hubo un amarre previo, fuera de escena, sí, para tratar de lograr un cierto avenimiento aquí en el país. Naturalmente, la reunión, por equivocación, empieza con una transmisión en vivo. Nadie sabía que eso se estaba transmitiendo. Y por lo tanto, parece que cuando todo el mundo se sentía que estaba fuera de cámara, había también una cierta actitud muy hostil en la reunión, ¿no? Y las primeras intervenciones parecía que aquello iba a desembocar en una situación sin solución. Pero advertimos que se estaba transmitiendo y que se estaba siguiendo, en toda América Latina se estuvo siguiendo eso con más interés que una telenovela. Y bueno, cuando la gente sabe que ya estamos en pantalla y que se está en vivo, yo creo que eso contribuyó también a establecer mejor comportamiento, un buen comportamiento. Y bueno, finalmente la gente pudo expresarse con libertad, se dijo lo que se tenían que decir. En algún momento, cuando sentía que alguien se salía fuera del guión, yo fuera de cámara me paraba, me le acercaba y procuraba volver a calmar los ánimos, ¿verdad? Y en un momento dado, pues se dio el golpe mágico
y logramos que el presidente Chávez, el presidente Uribe se dieran la mano. ¿Y dónde se le ocurrió a usted? Porque yo estaba mirando las fílmicas y ese de repente, no, vengan, Claro. y un poco medio con los brazos, usted como que están agarrados aquí, salúdense. ¿De dónde le salió a usted eso? ¿Salió Villajuana, presidente? Porque me había acercado a ambos, no se veía en la cámara, pero yo me acerqué a ambos. Yo necesito que nosotros pongamos fin a esto de buena manera. Pero usted le habló del abrazo, o sea, yo necesito que... No, eso sale en el instante, sí, por supuesto. Sí. Yo sabía que el presidente Uribe quería buscarle una solución, porque obviamente él sabía que había incurrido en falta, en el sentido de que la incursión penetró territorio ecuatoriano, él lo sabía, y no quería hacer de eso una controversia de carácter internacional. El presidente Chávez también quería que eso se resolviera, porque el presidente Uribe estaba amenazando que si en las computadoras que se había encontrado había algo que comprometía a Venezuela. Bueno, hay que buscar la solución a todo eso. Y por supuesto el presidente Correa, que era el más airado de todos en el momento, porque fue su territorio el que fue atacado, pues quería obtener el compromiso de que eso no volvería a ocurrir. Yo pienso que esa coincidencia de intereses permitió que en ese instante pudiera resolverse.